Hola, buenas tardes, amigos, compañeros y profesor. Nosotros somos el equipo Cobra Kai, integrados por Joshua Arellano, Brandon Cruz, Paulina Sosa, Mariana Vargas y su servidor Alexis Rayón. Y hoy les presentaremos la lectura de 12 Memorias, Jornadas Seguro y Reseguro del 2014. Empezaremos el tema con mi compañera Paulina. Pruebas genéticas, del Dr. Javier González Maciel. Para comprender mejor el tema y la importancia que tienen las pruebas genéticas en los seguros, son necesarios los siguientes principios básicos. Los genes son segmentos del ADN que contienen la información molecular necesaria para la formación de proteínas, por lo que determinan todas las características o rasgos observables de nuestro organismo, incluidos nuestros rasgos físicos o estructurales y nuestras características bioquímicas y fisiológicas. Los genes en el ADN están construidos a su vez por secuencias o cadenas de solo 4 moléculas orgánicas conocidas como nucleótidos. Estos son adenina, citosina, guanina y timina. Un arreglo determinado de estas moléculas indicará cuál será la proteína que habrá de producirse en el organismo. La secuencia de nucleótidos en el ADN puede en ocasiones sufrir cambios conocidos como mutaciones. Algunas mutaciones o cambios en los genes no causan enfermedad. Son más bien responsables de que cada persona sea única. Sin embargo, algunos cambios o alteraciones en la secuencia de nucleótidos de los genes pueden alterar las proteínas resultantes y cambiar su estructura y o su función, dando lugar a la enfermedad. Las enfermedades que resultan de la alteración de un único gen se conocen como monogénicas. Por ejemplo, la fibrosis quística, la hemofilia, la anemia falciforme, distrofia muscular, síndrome de Marfan, entre otras. Sin embargo, la mayoría de las enfermedades resultan de alteraciones en varios genes y son conocidas como poligénicas o multifactoriales. Se explican por la confluencia de alteraciones en varios genes e influencias de factores del medio ambiente, de ahí que se les denomina también multifactoriales. Tal es el caso de la enfermedad cardiovascular, la hipertensión, la obesidad, la diabetes, el cáncer, los trastornos psiquiátricos. Debido a que en estas enfermedades multifactoriales están implicadas variables genéticas y del entorno, su diagnóstico y predicción se tornan más difíciles. Finalmente, existen enfermedades conocidas como cromosómicas, debido a alteraciones a gran escala en el número o en la estructura de los cromosomas, por ejemplo, el síndrome de Down, el síndrome de Turner, etc. Las pruebas genéticas son un tipo de estudio médico destinado a identificar cambios o alteraciones en los cromosomas, en los genes o en los productos de los genes. Es así que existen básicamente 3 tipos de pruebas genéticas. En primer lugar, están las pruebas genéticas cromosómicas. Estas analizan todos los cromosomas para detectar si existen alteraciones en su estructura o número, por ejemplo, una copia extra, un cromosoma de menos, etc. En segundo lugar, tenemos las pruebas genéticas moleculares o estudio de genes. Estudian genes aislados o segmentos cortos del ADN para identificar variaciones o mutaciones que lleven a un trastorno genético. Por último, las pruebas genéticas bioquímicas estudian la cantidad o el nivel de actividad de las proteínas. Las anormalidades de las proteínas pueden indicar que hay cambios en el ADN que resulten en un trastorno genético. Las pruebas genéticas han sufrido un avance vertiginoso y se reconocen hoy día numerosas aplicaciones útiles a saber, como el tamizaje neonatal. Las pruebas de detección para recién nacidos buscan trastornos metabólicos, genéticos y del desarrollo graves. También existen las pruebas para detección de portadores. Estas se emplean para detectar a aquellas personas que tienen un gen mutado que incrementa el riesgo de tener hijos con ciertas enfermedades genéticas. Generalmente se lleva a cabo en personas que tienen historia familiar de un determinado trastorno genético. Por último, las pruebas predictivas y presintomáticas, de gran interés en el ámbito de los seguros, se emplean para detectar mutaciones genéticas que otorgan una susceptibilidad individual o predisposición a contraer alguna enfermedad común del adulto de origen multifactorial. Por ejemplo, el cáncer de mama, próstata o colon, la enfermedad coronaria, diabetes,
hipertensión arterial, epilepsia y muchas otras. Es indudable que la información genética tendrá un impacto sensible en nuestra visión de los seguros llamados de personas, pues puede estar vinculada estrechamente con todos aquellos riesgos relacionados con su vida, su salud o su integridad personal. Las compañías de seguros se basan fundamentalmente en el principio de la mutualidad, que establece primas diferenciadas en función del nivel de riesgo de cada uno de los asegurados, incluidos en la cartera. Es así que los procesos de selección de las compañías de seguros se cimientan en la clasificación de los riesgos individuales. Una adecuada clasificación de los riesgos representa el sustrato actuarial que permite a las compañías predecir y por lo tanto enfrentar sus siniestros. Desde esta perspectiva particular de los seguros, el uso de los datos genéticos de una persona para establecer su nivel de riesgo no representa en modo alguno un trato injusto o distinto con base en características de orden moral, religioso, político o ideológico, sino un acto de separación o diferenciación de los riesgos con el único propósito de establecer cuáles son aceptables en términos de asegurabilidad. Es claro que la información genética de cada individuo es única y personal, además de que guarda un vínculo estrecho con el concepto de identidad. En este sentido, los datos genéticos podrían ser conceptualizados como una zona de reserva, que pertenece en forma exclusiva a cada individuo y que está resguardada por nuestro derecho a la autodeterminación informativa, a la intimidad o a desconocer nuestros riesgos futuros. Controversias en torno a las pruebas genéticas. Son percibidas a menudo como una amenaza ante la posibilidad de que las compañías obtengan información acerca de eventos adversos futuros, más allá de los tradicionales sobre problemas de salud actuales o pasados. Se pone en tela de juicio el derecho de las compañías a acceder a información médica que generalmente es desconocida para el propio solicitante. Se duda también de la capacidad de las aseguradoras de mantener la confidencialidad de la información genética obtenida a través de las pruebas. Hay preocupación en torno a que un resultado positivo o malo dificulte la obtención de empleo o de un seguro de vida o de salud. Se argumenta que resulta injusto el que las compañías de seguros tengan acceso a información genética y que un solicitante sea extraprimado, penalizado o rechazado por tener una mutuación de la que no es culpable o responsable. Por su parte, las compañías aseguradoras y algunos sectores de la industria del seguro esgrimen argumentos distintos, como por ejemplo que la información genética puede ser de gran utilidad, pues permite conocer con mayor precisión los riesgos específicos de una persona, lo que permite una mejor clasificación de los mismos. Las aseguradoras alegan a menudo que tienen el derecho a utilizar la información genética para establecer si el individuo es asegurable o no. El manejo de este tipo de información proporciona al asegurador un mejor control sobre pérdidas y ganancias. Y respecto al argumento de la no culpabilidad por parte del cliente sobre sus desarreglos genéticos, se ha comentado que esto resulta irrelevante en el contexto de la suscripción, cuyo rol principal es determinar los riesgos y no adjudicar responsabilidades. Beneficios de las pruebas genéticas. Muchos son los beneficios potenciales que conlleva el conocimiento puntual de la información genética de un individuo en particular. Un resultado positivo en alguna de estas pruebas que indique la presencia de un cambio genético podría ofrecer algunas ventajas, como por ejemplo, disipar la incertidumbre sobre un riesgo en particular y permitir que el individuo tome decisiones informadas con miras al futuro sobre medidas de prevención, monitoreo u opciones de tratamiento. Adoptar medidas para reducir el riesgo antes de que la enfermedad se desarrolle, contribuir a la toma de decisiones relacionadas con la procreación, también generar una tremenda sensación de alivio, eliminar o reducir la necesidad de revisiones frecuentes usuales en aquellas personas en las que se supone un alto riesgo de enfermedad. Riesgos, limitaciones e implicaciones de las pruebas genéticas en la industria del seguro. Si bien han sido desarrolladas pruebas genéticas para detectar mutaciones en los genes que confieren a un sujeto una susceptibilidad o predisposición individual a contraer enfermedades de origen multifactorial comunes en el adulto, como los cánceres de mama, próstata o colon, aún existen numerosas interrogantes sobre la validez y la utilidad clínica de estas pruebas de predisposición, y por su reciente desarrollo no existen normas o lineamientos clínicos adecuados para su aplicación.
Y aunque las pruebas genéticas pueden en ocasiones señalar la predisposición de una persona a desarrollar enfermedades específicas, no son capaces de determinar si la persona se tornará asintomática, qué tan severos serán los síntomas en caso de que aparezcan o si el trastorno progresará con el tiempo. Los consumidores están expuestos a ser engañados por los resultados de pruebas aún no validadas, que son introducidas al mercado de manera prematura con fines comerciales. Los resultados proporcionados por las pruebas genéticas directas no van acompañados de un asesoramiento genético profesional que explique al consumidor. Las pruebas genéticas deben poseer cualidades específicas. La primera, validez analítica, es decir, que la prueba sea capaz de predecir la presencia o ausencia de un cambio genético específico. Validez clínica. Esto es que la variante genética que está siendo analizada por una prueba genética en particular se relacione cabalmente con la presencia, ausencia o riesgo en una enfermedad específica. Y por último, la utilidad clínica. Esto significa que la prueba será capaz de proporcionar información acerca del diagnóstico, tratamiento, manejo o prevención de una enfermedad útil para el consumidor. Concepto de discriminación genética. Existe una preocupación creciente en torno a diversos riesgos asociados con las pruebas genéticas, ya que pueden tener consecuencias emocionales, sociales o financieras. Se habla de discriminación genética cuando una persona recibe un trato diferente o desigual por parte de su empleador o de una compañía de seguros debido a que tiene una alteración genética o un riesgo de padecer una enfermedad específica en virtud de su información genética, ya que la información genética mal empleada puede afectar la intimidad personal o familiar, generando incluso discriminación. Los datos de las pruebas genéticas deben de ser confidenciales y estar sujetos a medidas adecuadas de seguridad que garanticen que solo sean utilizados según los fines para los cuales fueron recabados, sin ser cedidos a terceros, salvo consentimiento expreso del interesado. Seguro de caución. Definición. El seguro de caución, conceptualizado y reglamentado en el artículo 151 y siguientes de la Ley sobre el Contrato de Seguro, fue tomado de la legislación española y argentina. En México, el seguro de caución es un contrato mediante el cual el asegurador se obliga a indemnizar al asegurado a título de resarcimiento o penalidad por los daños patrimoniales sufridos, dentro de los límites previstos en dicho contrato, al producirse las circunstancias acordadas en el mismo con relación al cumplimiento del contratante del seguro en sus obligaciones legales o contractuales. Partes del contrato de seguro de caución. Como primera instancia tenemos al asegurado, que es el beneficiario del seguro. Este tiene el derecho de reclamar a la aseguradora el resarcimiento o penalidad de los daños sufridos. Aseguradora. Es la empresa de seguros especializada en la emisión de estas pólizas, obligado con el asegurado a resarcirle o pagar las penalidades de los daños sufridos. Contratante o tomador. Es la persona que solicita a la aseguradora la expedición del seguro para garantizar los daños. Obligados solidarios con el contratante. Personas que se obligan a responder con su patrimonio frente a la aseguradora de las obligaciones que asume el contratante, incluyendo el reembolso de las cantidades pagadas. Tipos de obligaciones asegurables. Primero tenemos las legales o extracontractuales, que son aquellas que derivan de la propia ley, como por ejemplo la de dar alimentos, la de garantizar los posibles daños y perjuicios con motivo de una suspensión del amparo, etc. Después, los contractuales. Son aquellas que nacen del acuerdo de voluntades entre dos o más personas. Contratación del seguro de caución. Cuestionario. El contratante deberá registrar un formato de información personal y financiera para que la aseguradora pueda evaluar su capacidad de cumplimiento y su solvencia económica y moral. Solicitud de emisión de póliza de seguro y certificado de caución. Es el acto jurídico que vincula a la afianzadora con el fiado y sus obligaciones y sus obligados solidarios. En dicho acuerdo de voluntades se establecen las condiciones de emisión de las pólizas de fianza y las obligaciones que asume el fiado y sus obligados frente a la afianzadora. Póliza
certificado de caución, pago de un reclamo y recuperación. Póliza. Los nombres, domicilios de los contratantes, la firma del contratante y la firma de la empresa aseguradora. La designación de la cosa o la persona asegurada. La naturaleza de los riesgos garantizados. El momento a partir del cual se garantiza el riesgo y la duración de esta garantía. El monto de la garantía. La cuota o prima del seguro. Una cláusula en la que señale que la empresa de seguros asumirá el riesgo ante el asegurado mediante la expedición de un certificado de seguro de caución, al cual el contratante del seguro reconoce la misma fuerza y validez que la póliza. Las demás cláusulas que deben figurar en la póliza de acuerdo con las disposiciones legales, así como las convenidas lícitamente por los contratantes. Certificado de caución. Deberá contener el nombre y domicilio de la empresa de seguros, del contratante del seguro y del asegurado, las obligaciones legales o contractuales del contratante del seguro, la suma asegurada o en su caso el monto convenido de la indemnización, los comprobantes que el asegurado deberá entregar a la aseguradora para acreditarle que se produjeron las circunstancias acordadas para hacer exigible el monto de la indemnización. Los comprobantes que el asegurado deberá entregar a la aseguradora para acreditar que se produjeron las circunstancias acordadas para hacer exigible el monto de la indemnización. El momento de inicio del seguro y su duración. La transcripción de los artículos 154, 155 y 156. Las demás cláusulas que deban regir el contrato de acuerdo con las disposiciones legales aplicables. El número y la fecha de póliza bajo el cual se expide el certificado y la firma de la empresa aseguradora. Pago de un reclamo y su recuperación. Si la aseguradora considera procedente el pago, podrá solicitar el anticipo o bien el reembolso de lo pagado al contratante del seguro, sus obligados solidarios e indemnizadores. El artículo 158 prevé que la póliza de seguro de caución traerá aparejada ejecución cuando se cumplan 3 condiciones. La suma demandada sea menor al monto convenido en la póliza, se acompañe el requerimiento de cobro del seguro o bien el recibo de pago del siniestro y que hubieran transcurrido el plazo de 10 días naturales a partir de que se le hubiere requerido el anticipo o el reembolso. La prescripción en negocios de gobierno y en los códigos civiles federal y del Distrito Federal. Empezaremos hablando un poco sobre los seguros gubernamentales. Estos se pueden contratar de 3 maneras distintas. La primera es la licitación pública. Este es un procedimiento de contratación en el que el Estado se obliga a celebrar un contrato para la adquisición de un bien o de un servicio. Este procedimiento se encuentra abierto a todos los interesados que reúnen los requisitos previstos, y es de aquí que la licitación pública es un procedimiento cuya esencia se encuentra en la competencia. El segundo es la invitación restringida. Este es un procedimiento para adquirir, arrendar o contratar, invitando por lo menos a 3 oferentes para que presenten sus propuestas. Este tiene en esencia las mismas formalidades que una licitación pública, a excepción de que no cualquier interesado puede participar, sino que su participación está sujeta a la invitación de las áreas convocantes. Y el tercero es la adjudicación directa. Este es un procedimiento que funciona escogiendo al proveedor o empresa que se quiere contratar. Esta decisión debe ser justificada mediante las razones en las que se sustenta su ejercicio, debe constar por escrito y ser firmada por el requiriente de los bienes o servicios. Ahora hablaremos un poco sobre lo que es la prescripción extintiva. Esta nos dice que es la forma de extinguirse los derechos y sus acciones por su no ejercicio en el plazo que marca la ley. En pocas palabras, es que a todo derecho le corresponde una acción para reclamarlo. Un ejemplo es con los contratantes. Estos tienen el derecho de exigir el cumplimiento del contrato de seguro y que se repare o se indemnice el daño, siempre y cuando cumplan con la obligación de pagar su prima. Y las aseguradoras tienen el derecho de solicitar el pago de la prima
con la obligación de prestar el servicio convenido. Bien, ahora hablaremos un poco de las leyes que hablan de la prescripción para requerir el cumplimiento del contrato de seguro. Estas se encuentran en el artículo 81, 83 y 84 de la Ley sobre el Contrato de Seguro. El artículo 81 nos dice que todas las acciones que deriven del contrato del seguro prescribirán, primero, en 5 años tratándose de la cobertura de vida y segundo, en 2 años en todos los demás casos. Los plazos serán contados desde la fecha del acontecimiento que les dio origen. El artículo 83 nos dice que es nulo el pacto que abrevie o extienda el plazo fijado en los artículos anteriores. Y el artículo 84 nos dice que la prescripción se interrumpe por las causas ordinarias y por el nombramiento de peritos en motivo de la realización del siniestro. Bien, ahora hablaremos de la prescripción para el cobro de la prima. Estas se encuentran en el artículo 34, 40 y 84 de la Ley sobre el Contrato de Seguro. El artículo 34 nos dice que, salvo pacto en contrario, la prima vencerá en el momento de la celebración del contrato y, por requerimiento de su pago, se interrumpe la prescripción. El artículo 40 nos dice que si no hubiese sido pagada la prima o la fracción correspondiente dentro del término convenido, los efectos del contrato cesarán automáticamente. El artículo 84 no lo voy a mencionar porque ya lo mencioné en la prescripción pasada, en las prescripciones para el cumplimiento del contrato de seguro. Bien, ahora el artículo 51 de la Ley de Adquisiciones de Arrendamientos y Servicios del Sector Público. Esta nos menciona que la fecha de pago no podrá exceder de 20 días naturales contados a partir de la entrega de la factura. El artículo 45 y 47 de la Ley del Servicio de la Tesorería de la Federación nos mencionan que los créditos a favor de la Federación prescriben en 2 años y el término se interrumpe por gestiones escritas de cobro. Ahora hablaremos de la prescripción en el Código Civil Federal. El artículo 1135 nos dice que la prescripción es un medio de adquirir bienes o de liberarse de obligaciones mediante el transcurso de cierto tiempo y bajo las condiciones establecidas por la ley. El artículo 1136 nos habla sobre la prescripción positiva y la prescripción negativa. Nos dice que la prescripción positiva es la adquisición de bienes en virtud de la posesión, y así se llama, prescripción positiva. Y la liberación de obligaciones por no exigirse su cumplimiento se llama prescripción negativa. Bien, ahora hablaremos de la prescripción en la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros. El artículo 50 bis nos dice que cada institución financiera deberá contar con una unidad especializada que tendrá por objeto atender consultas y reclamaciones de los usuarios. Dicha unidad se sujetará a lo siguiente: la presentación de reclamaciones ante la unidad especializada suspenderá la prescripción de las acciones a que pudieran dar lugar. Y el artículo 66 nos dice que la reclamación que reúne los requisitos señalados por su sola presentación interrumpirá la prescripción de las acciones legales correspondientes hasta que se concluya el procedimiento. Por último, la prescripción en la Ley de Navegación y Comercios Marítimos. El artículo 200 nos menciona que todas las acciones que se deriven de un contrato de seguro marítimo prescribirán en 2 años contados desde la fecha del siniestro o acontecimientos que les dio origen. Seguimos con la distribución digital en el seguro, una revolución silenciosa. Y para comenzar tenemos un panorama general de cómo se muestra dicha distribución en evolución. Primero está la búsqueda de información preliminar, es decir, la búsqueda básica o recopilación de información. Después están las actividades previas a la compra, por ejemplo, la evaluación del riesgo, un asesoramiento, la negociación. De ahí se sigue a la formalización de la compra, es decir, la firma del contrato o la emisión de póliza, y se finaliza con las actividades postventa, las cuales son la administración de póliza o gestión de riesgo. Ahora, para que haya dicha distribución digital del seguro, hay una conexión o un canal directo o intermediario entre el cliente y la aseguradora. En
cuando a esto hay dos tipos de modelos en los que se reflejan dichos canales. Uno es el modelo tradicional, donde el cliente se comunica con la aseguradora a través de un agente o corredor y el equipo de ventas propio, a diferencia del modelo multicanal moderno, que es donde se maneja básicamente el comercio electrónico, internet, televenta, entre otras cosas, que además de tener conexión entre cliente y aseguradora con el equipo de ventas propio y el agente o corredor, existe también un canal entre estos, que son un minorista, el banco y otros. Además de esto, el que haya una distribución digital en el seguro implica que haya un proceso de compra de seguros cada vez más complejo, porque ya no solo se hacen compras físicas, sino a través de internet, por móviles, y además de estos móviles, estas compras a su vez se hacen a través de agentes o atenciones telefónicas, entre otros, lo que conlleva a más recopilación de información, asesoramientos, la compra de las pólizas, el servicio postventa y la presentación de la reclamación. Y bueno, hablando de dicha distribución digital, el Internet es un elemento importante en dicha distribución, pues a través de este se hace. Aquí tenemos una lista de búsqueda de las personas que viven en principalmente América Latina, y tienen como una de sus principales búsquedas un agente de seguros. ¿Y esto para qué? Pues bueno, para que se lleve un asesoramiento y una compra correcta de seguros. Después tenemos los dispositivos móviles, que básicamente los que se utilizan más pues es un computador, ya sea de escritorio o una laptop, y el celular, que al parecer de muchos es más eficiente para hacer compras. ¿A qué me refiero? A que todo el mundo lleva su celular a todas partes. Entonces, si por ejemplo sale de urgencia contratar un seguro, pues el celular lo tienen a la mano y sin ningún problema pueden empezar a hacer sus investigaciones y presupuestos. Además de que, como se menciona, es posible que los consumidores participen más en el proceso de distribución de este tipo. En cuanto a gestión de reclamaciones, cuando se envían fotos de un accidente o una presentación de datos de comportamientos y salud. Y como mencionaba anteriormente, los móviles son muy eficientes o son muy utilizados para este tipo de situaciones. Pues de un 100% de personas que hacen alguna gestión en línea con alguna aseguradora, el 95% ha utilizado su dispositivo móvil para dichas gestiones. Y gracias a dichos dispositivos móviles es que se pueden llevar a cabo muchas actividades desde la comodidad en la que cada persona se encuentre. Por ejemplo, hay varios métodos para cobrar pagos y uno de estos es por móvil. Este incluye enviar dinero a través de los sistemas de dinero móvil o simplemente deducir los minutos, donde además en los últimos años ha incrementado el número de plataformas de dinero móvil, dándose a notar que en el 2001 no habían dichas plataformas y en 2014 se han alcanzado las 250. Y para finalizar esta distribución digital tenemos Big Data, que básicamente pues es la tecnología
que nos ayuda a mejorar muchas funciones en este campo de los seguros. Por ejemplo, Big Data nos puede ayudar a mejorar el modo en el que se diseña, se fija el precio y se vende el seguro. Y bueno, para mejorar dichas funciones se cuentan con implicaciones estratégicas para las aseguradoras. Pues como sabemos, hay mucha competencia en la web. La mayoría se basa en los precios y servicios tecnológicos, por lo que se busca conseguir ahorros de costes en un escenario multicanal y una mayor evaluación de riesgos y diseño de producto a través de oportunidades tales como innovación de producto y de proceso y seguros basados en el uso. Por ejemplo, telemática. Y bueno, ¿qué es telemática? Pues es un servicio de telecomunicaciones que permite la transmisión de datos informatizados a través del teléfono. El ajustador y el nuevo marco regulatorio en México, por el licenciado José Alberto Solís. La Ley General de Instituciones y Sociedades Mutualistas de Seguros, la cual se encargaba de regir todas las actividades operacionales de las empresas aseguradoras, hasta que en el año 2015, el 4 de abril, se modificó y entró en vigor la nueva Ley de Instituciones de Seguros y Fianzas, que es la que está actualmente hoy en día. En el artículo 25 de la Ley General de Instituciones y Sociedades Mutualistas de Seguros y Fianzas, era la que regía para el desempeño de un ajustador, que era muy básico. Solo estaba que la facultad de la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas podía otorgar y revocar la autorización de hacer como ajustador, y la obligación del ajustador de operar conforme a las prácticas profesionales. La principal función de un ajustador es el estimar el valor de los objetos dañados a causa del siniestro. Examina e investiga la causa del siniestro y también puede informarse y opinar de lo que pasó. Y con esto el ajustador se va formando con la práctica. Con cada situación que se le presenta va aprendiendo y viendo lo que hay que hacer en la profesión como ajustador. Y en la ley pasada, al no haber una ley regulatoria para ser ajustador, las mismas instituciones de seguros lo designan para invertir en sus casos, en la ocurrencia de un siniestro, y pues solo eran orientados por las observaciones de la aseguradora, más que nada para que no pierda, ¿no? Como dicen, la casa no pierde. Y las observaciones de los equipos, también se apoya en las observaciones de los equipos de análisis legal, que también es un buen apoyo. La nueva normatividad que se impuso en la nueva Ley de Instituciones de Seguros y Fianzas en el ámbito de la persona de ajustador es que se necesitan tener requisitos generales para ser ajustador. Y además de esto, el ajustador debe de estar registrado ante la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas. Y también se pueden designar
por parte de la aseguradora, pero pues también es un procedimiento que se tiene que declarar ante la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas. Y para todo trabajo de ajuste debe de estar supervisado mediante igual la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, que en esta ley le dio un gran peso, que ya tiene más participación en los ajustes, porque antes solo, pues yo soy una aseguradora que me llamo La Piscina de Seguros SADCB, y yo mismo pongo a mis propios ajustadores y ya no, que aprendan ellos solitos con él mediante el trabajo que les salga. Pero ya en esta nueva ley, mi aseguradora Lapicito Seguros ya no puede hacer eso, ya lo tengo que registrar ante la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, y pues que esa me dé la certificación de que puede ser ajustador, y van a ser supervisados por ellos y ya no por mí. Y pues ese fue el cambio que hubo en el 2015 de la antigua ley a esta ley, que, como ya se los había mencionado, entró en vigor el 4 de abril del 2015. Responsabilidad civil profesional, por el licenciado Jesús Romero. ¿Qué es la responsabilidad civil? En este caso, si tienes algún siniestro